Iglesia de Éfeso salieron edificados con su carta al Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy no sé si os habéis dado cuenta, Andrés no está. Entonces vamos a aprovechar a hacer cosas raras. Y normalmente tenemos un texto para compartir y lo desarrollamos. Y entonces yo tenía el texto de Efesios 4:1, que dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es el texto que en esta mañana yo quería compartir con vosotros, pero es lo que yo quería hacer. Sin embargo, al prepararlo, al estar meditando en él, al ver que es un texto que tiene unas partes por delante, otras por detrás, y que hay que ceñirse a todo el contexto para poder hablar de este texto, empecé, y resulta que es como una bola de nieve, que mientras más va avanzando, más grande se hace. Y sobre una cosa que yo quería compartir aquí tranquilamente, un versículo o dos, es todo el libro. Ya lo siento, pero hoy toca ver toda la carta de los Efesios. Espero que no tengáis prisa. Porque, bueno, hoy no hay que ir a votar como el domingo pasado, no hay ningún problema. Entonces, os invito a todo el que tenga Biblia, teléfono, cualquier otro artilugio donde se pueda seguir la palabra. Yo lo hago en la revisión de Reina Valera, no sé si van a poner ahí, pero va a ser, ya os digo, largo de leer, porque la explicación no las puedo dar yo, porque ya están dadas en el libro. Carta a los Efesios. El autor, el señor Pablo. El señor Pablo, que estaba encarcelado en Roma. Destinatarios, los creyentes en Éfeso y las iglesias de Asia. Y el tema es un tratado de doctrina y de moral. Y entre estos podremos ver en esta mañana los privilegios y responsabilidades de la Iglesia que reúne en Cristo a todos los redimidos. Importancia en este tema, el todos. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia de Éfeso estaba en Asia, en la provincia romana de Asia, que es actualmente Turquía. Y la mayoría de los habitantes de allí no eran judíos, eran gentiles. Entonces esta carta está muy orientada a la unidad entre los gentiles y los judíos. Lo vamos a ver a partir de lo que vayamos leyendo. Pero es importante que es a todos, la carta. Normalmente nosotros, como decía al principio, cogemos un texto y los ponemos. En la iglesia de Éfeso llegó la carta y lo que hicieron fue leer la carta para que lo escucharan. Y la carta, ella misma se explicaba y tocaba los corazones. Y es lo que vamos a hacer. Ya lo siento, son solamente 6 capítulos, no pasa nada. Tiene una estructura en 2 partes. La primera parte es un tratado netamente doctrinal, los 3 primeros capítulos, y los 3 siguientes capítulos son cosas prácticas. Esto es genial, porque te dicen la doctrina y después te dicen cómo ponerla en práctica. En el capítulo 4, especialmente en la iglesia. En el capítulo 5, en la vida personal y en la familia. Y en el capítulo 6, en el trabajo y ante los ataques de Satanás, utilizando toda la armadura de Dios. Esto es un poco la estructura de la carta de Efesios, que todos estaban así atentos como vosotros, esperando a que se leyera. Comienza. Efesios 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí en el original, en los más antiguos, había un hueco. Era a los santos y fieles en Cristo Jesús que están hueco. Por eso es una carta que en primer lugar llegó a Éfeso, porque es donde estaba dirigida, pero era como una encíclica
algo que quería el autor que rulara, como se dice hoy en día, ¿no?, por las otras iglesias que estaban en Asia Menor. Y Pablo dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles. Santos y fieles. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí ya voy a hacer una pequeña parada para matizar que nos bendijo con toda bendición espiritual. No dice que nos bendecirá, sino que ya nos bendijo. Toda bendición espiritual a los santos y creyentes ya nos las ha dado. Ya tenemos algo importante. Dios nos ha dado ya toda bendición espiritual. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí hay una doctrina y muchas discusiones sobre lo del escogió, que no vamos a entrar porque vamos a leer la carta tal y como la escucharon ellos. Pero sí que dice que Dios nos escogió a nosotros y que el resultado va a ser que nos va a ver sin manchas y limpios. Y si nos escogió, yo me atrevo a deciros un poco que nos escogió porque en su omnisciencia, en su conocimiento, antes de la fundación del mundo ya te conocía y conocía lo que ibas a hacer. Nos escogió en amor, importante, y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió, por un lado, y nos predestinó, nos dio un fin que es ser adoptados hijos suyos. ¿Qué os parece? Tú eres adoptado hijo de Dios. Yo también. Para los creyentes en Éfeso, esto era algo tremendo. Nosotros hoy en día vemos una adopción que casi todo es un problema burocrático de papeleo. Es así. No sé si alguien os ha tocado alguna adopción cerca, pero cuando alguien quiere adoptar a un niño es un montón de burocracia. Sin embargo, en el tiempo de los romanos, en Éfeso, era una costumbre muy normal, porque las familias que no tenían descendientes o que tenían ciertos problemas con su descendencia natural, adoptaban hijos comprándolos, y esos hijos eran los que continuaban con la estirpe. Y es importante saber que esta adopción se trataba de una manera muy seria, era algo súper serio. ¿Por qué? Porque el padre ejercía la patria potestas. Es parecido a lo que nosotros tenemos aquí con quién tiene la custodia de los hijos. Bueno, pues la patria potestas en los romanos quería decir que el padre tenía un derecho absoluto sobre el hijo. Tenía tal derecho que podía venderlo como esclavo, que podía incluso matarlo, que podía hacerlo trabajar en su hacienda, que podía hacer lo que quisiera con él. El hijo iba haciendo mayor, pero nunca dejaba de estar bajo el dominio de su padre, nunca, a pesar de la posición social que obtuviera. Y si tenía alguna cosa el hijo, o le regalaban, o se lo ganaba, o lo que sea, era del padre, porque el padre tenía toda la autoridad sobre el hijo. Entonces era una cosa muy seria el ser adoptado por alguien. El hecho de la adopción era un ritual que el padre natural vendía al hijo por unas monedas y unas balanzas que se pesaban y así, pero era todo ritual, y lo vendía 2 veces, y las 2 veces lo recuperaba. Y a la tercera ya se realizaba la transacción. De ahí sale la cosa de a la tercera va la vencida, como dato curioso. Es importante el número 3 también. Y entonces, de ahí pasaban al tribuno, donde hacían todos los papeles ya legales, y a partir de ahí, el hijo
tenía todos los derechos y todos los privilegios del Padre, a pesar de que él tenía la autoridad sobre el Hijo, pero toda la herencia iba a ser suya, todas las cosas ya eran de él como familiar de ese señor. Y todo lo que venía arrastrando de la otra familia quedaba anulado. Era como si fuera un ciudadano nuevo. No tenía nada. Si debía algo, no debía nada. Y si tenía algo, ya no tenía nada que ver con lo de aquella familia. Este tipo de adopción es lo que hace Dios a través de Cristo con cada uno de nosotros. Ya no pertenecemos para nada al mundo. Ya le pertenecemos solo a Él y Él es el que tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos adoptados hijos suyos. Esto es lo que entendieron los efesios cuando oyeron que, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, esto es lo que recibieron. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. Continúa, en quien tenemos redención. En Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. Nosotros tenemos una herencia, como hemos visto antes, que no va a ser dinero, va a ser las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia. Algo que no tiene nada que ver con las riquezas que nosotros pensamos aquí cuando hablamos de riquezas, pero que salen en el texto. Cristo hizo redención por nosotros, pagó con su sangre y nos dio el perdón de pecados. Qué gran riqueza. Su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta sabiduría e inteligencia no quiere decir que de repente Dios nos hace hijos y ya somos más listos que nadie y más inteligentes que nadie. Dice que nos va a dar sobreabundantemente sabiduría e inteligencia para conocer su voluntad. Esto es otra gran riqueza que el Señor nos da. Todo según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, todas las cosas. En Él mismo tuvimos herencia, como hemos dicho desde el principio, ¿no? Tenemos esa herencia, ya somos hijos de Dios y tenemos toda su herencia. Habiendo sido predestinados, como hemos leído antes, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él es el que todo lo puede, todo lo que hace, lo hace porque Él lo puede hacer, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y aquí un matiz de Pablo. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿A quién se refiere ese nosotros? ¿Los creyentes? A los judíos. Pablo era judío. Dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, les está diciendo a los efesios que la mayoría eran gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A los gentiles también les dio el Espíritu Santo. Y también fueron sellados. Sellados es como un lacre que los pone para que todo el mundo sepa de quién son propiedad. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras, en una boda y así, sabéis que es un pago como en prenda, una garantía de lo que vamos a recibir después. Entonces, el Espíritu Santo es como la garantía de la redención que después vamos a tener en persona con Cristo Jesús para cuando estemos con Él en el cielo. Continúa el 15.
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué bonito que pueda decir esto alguien de una iglesia entera, no de una persona. Él está diciendo de una iglesia entera. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Un punto. Y de vuestro amor para con todos los santos. Segundo punto. Siempre funcionando con el amor hacia Dios y el amor hacia los hermanos. Y que digan esto de una iglesia como testimonio. ¿Es bonito? Es a lo que estamos llamados. No ceso de dar gracias, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Volvemos a decir que no es sabiduría en las matemáticas, sino en el conocimiento de Dios. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Aquí me paro un poco, porque ¿cuál es la esperanza a la que nos ha llamado? Y lo estamos diciendo ya un poco desde el principio. ¿A qué esperanza nos ha llamado? A ser hijos suyos y a recibir toda la herencia y todas las riquezas de su gloria. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, en todos nosotros. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder de Dios para poder resucitar a Cristo y levantarlo para sentarlo en la gloria a su diestra, ese poder, ¿qué os parece? También lo recibimos. Actúa en nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Somos conscientes de esto? Dice que este poder es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es algo que es poderoso y eterno. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta aquí, capítulo 1, y el título que podíamos poner es la posición de los creyentes en Cristo. La posición que tenemos nosotros gracias a la obra de Jesucristo, gracias a su redención, gracias a su salvación, y para la cual Dios nos escogió y nos predestinó. Hasta aquí, esta es nuestra posición. En Cristo, importante. No es que nosotros nos lo hayamos ganado, no que lo hayamos buscado, no que somos muy guapos, no, es en Cristo. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Podríamos dejarlo, pero vamos a seguir la siguiente parte, que sería el capítulo 2, que dice, y Él os dio vida. Recordad que se lo estaba diciendo a los gentiles. A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alguien ha hablado así en esta mañana también. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, gentiles y judíos, y ahora dicen nosotros como judíos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Os suena todo esto? ¿Es lo que éramos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Es lo que éramos antes de tener esta posición en Cristo? Pero Dios,
que es rico en misericordia, somos herederos de estas riquezas, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. A pesar de dónde estábamos, Dios nos dio vida, juntamente con Cristo. Y dice, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una realidad que no la vemos, pero que estamos sentados ya con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Para mostrar en los siglos venideros, otra vez, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, estamos hechos como Él es, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En esto estamos que tener nuestra mente centrada. Y estas buenas obras no es que las vayamos buscando por ahí. Dice, las cuales buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Vosotros erais gentiles? Más vale que hay dos que sí eran gentiles. Yo me apunto, ya somos tres. Pues dice que antes de conocer al Señor, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero no queda la cosa ahí. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué cosa más bonita que estar cercanos a Dios. No sé si somos conscientes de darnos cuenta de lo que implica estar cercano a Dios. Porque Él es nuestra paz. Y ahora viene un poco la explicación de los gentiles y los judíos. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, los judíos y a los gentiles. Reconciliación entre ellos y reconciliación con Dios, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, otra cosa preciosa, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No necesitamos ningún tipo de intermediario más. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos. ¿De quién? ¿De los gentiles? De algunos gentiles sí, pero no de todos, solamente de los santos. ¿De los judíos? De algunos sí, pero no todos, solamente de los santos. Somos conciudadanos de los que hemos creído en Cristo y miembros de la familia de Dios. Cantamos muchas veces, ¿no? De qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía y la familia de Dios. ¿Os habéis parado alguna vez en pensar en qué significa que somos de la familia de Dios? Sabiendo que somos
hijos adoptados de Dios. Porque decir de la familia de Dios queda una cosa ambigua. Podemos ser primos terceros. Podemos ser cualquier otra cosa. Sin embargo, tú y yo somos hijos de Dios. Hijos adoptados, con todo lo que he dicho antes. Y estamos en la misma categoría. No es algo de segundas, terceras líneas por ahí, ni cuartas. Somos hijos directos de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos un templo santo para el Señor, cada uno personalmente y juntos como iglesia. Somos templo del Espíritu Santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este templo es para que more el Espíritu en nosotros. Este templo, que es la Iglesia universal, es también para que more Dios en ella. Y Cristo es la cabeza y es el fundamento donde está edificada. Este sería el apartado, capítulo número 2, salvos por gracia. Y todavía no me quedé satisfecho. Leí el capítulo 3, que os invito a que lo leamos. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, me ha llamado la atención, 2 veces ha dicho que es prisionero. En el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos. Pues aquí no. En el 4. En el 4. ¿Perdona? No habías dicho en el 4.1 que habías elegido. Ah, sí, que ahora me he ido para atrás y es para adelante. En el 4, tienes razón, gracias. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. El 4.1. Y en el 3.1 dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Qué os parece? ¿Habrá alguna contradicción aquí? A mí me choca que no dice yo, Pablo, prisionero de los romanos, porque estaba preso de los romanos. No, dice yo, prisionero de Cristo Jesús, y da el motivo. ¿Por qué está prisionero? Por vosotros, los gentiles. Por predicar el evangelio de salvación a los gentiles. La envidia de los judíos es la que hizo que encarcelaran a Pablo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios me fue dada para con vosotros, si habéis oído esto, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, y ya lo he hablado en lo que hemos leído antes. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Habla de los del Antiguo Testamento. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios en el Antiguo Testamento no reveló que su pueblo iba a crecer. Dios a Israel le prometió que era su pueblo, que era el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios. Pero Cristo vino para unificar el pueblo de Israel, los judíos, con todos los creyentes que también creyeran en su mensaje de salvación. Y hacer un nuevo pueblo que ahora es la Iglesia. Y ese es el pueblo del Señor, es la Iglesia hoy en día. No es el Israel que era en el Antiguo Testamento. Gran misterio. Y lo explica, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. Nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. Todo esto somos nosotros, por medio del Evangelio.
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es lo que estamos leyendo en esta mañana. Todas las riquezas de Cristo. ¿Para quién son? Tenéis que haber saltado todos. ¡Para mí! Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Ahora la responsabilidad de dar a conocer a Dios no es de los profetas. ¿De quién es la responsabilidad? De la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? El que sea cofrade que tome vela. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Jesús, dice, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Otra oración que dice Pablo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a esto, que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Podemos pedir algo más? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, a Dios, sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Miembros de la Iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Este sería el tercer apartado. Comenzaba el capítulo 4, que es donde había empezado yo al principio. Yo pues ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahora sí que me cuadra con qué vocación he sido llamado para poder andar de una manera digna. Si me habéis seguido, si habéis escuchado la palabra de Dios, no lo que yo diga, tenemos mucho de lo que hemos recibido, tenemos mucho de la vocación, tenemos mucho del llamamiento para poder vivir conforme a esa vocación. No sé si os habéis cansado mucho, pero es que no lo he podido hacer de otra manera, porque es que mientras más leía una cosa, más me llevaba a la siguiente. Y la verdad es que es una carta, y hay que leerla de principio a fin. La segunda parte, que son las cosas prácticas, os animo a que las leáis en casa, para que, con lo que hemos hablado ahora por la mañana, el Señor os pueda dar luz para cómo actuar y comportaros en los diferentes aspectos que toca la carta. Conclusión para esta mañana. Voy a poner todo preguntas fáciles. ¿Eres una creación nueva? Sí. Bien. ¿Eres consciente de que eres hijo adoptado de Dios? ¿Eres consciente? Sí. Pero no solamente de entendimiento. Tiene que ser de corazón, porque es una manera de vivir. ¿Eres consciente de que eres templo de Dios? ¿Eres consciente de que has sido redimido por la sangre de Cristo? ¿Eres consciente de que eres heredero de Dios y coheredero con Cristo? ¡Qué grande! ¿Eres consciente del poder que tienes por el Espíritu Santo que muere en ti?
Mira, pero ha salido más bajito. Hay veces que no somos conscientes. ¿Eres consciente del amor, de la misericordia, de la bondad, de la gracia, de todo lo que Dios te ha dado y que te seguirá dando más todavía? No seamos solamente de inteligente conscientes. Tenemos que vivirlo. Estas y muchas cosas más son las riquezas de la gloria de Dios. Y dice en el texto, riquezas de la gloria, de la herencia de Dios en los santos, no para los santos. Estas riquezas ya las tenemos a nuestra disposición. Somos como el hijo que le dice a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Nosotros ya podemos disfrutar de la herencia de Dios, de las riquezas de la gloria de Dios. Con esta herencia que tenemos, con todo lo que hemos oído, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, creciendo y fortaleciéndonos en el Espíritu, formando parte del cuerpo, que es la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, y teniendo la meta de dar a conocer estas riquezas a otras personas que están tan necesitadas como nosotros lo estuvimos en su día. Hablamos de herencia. Debemos elegir entre las riquezas, los placeres que ofrece el mundo o las excelentes riquezas que ya nos ha dado Dios a través de Cristo. Debemos elegir. Sabiendo la posición a la que nos ha elevado Cristo, debemos vivir conforme a esa posición. Es un reto. Y hemos leído en el 2.3, que lo voy a leer otra vez porque nosotros éramos gentiles. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto sí que lo tenemos que aprender para que nadie nos pueda decir que somos como éramos y que somos como los demás. Porque tenemos una posición que no nos la hemos ganado, que nos la ha dado Cristo a través de la obra redentora por nosotros. Y según tenemos esa posición, debemos vivir en ella. Así que os animo a seguir leyendo Efesios para no cansaros yo, porque es súper interesante lo que dice a cada creyente en las diferentes áreas en las que te puede estar tocando ser fortalecido. Así que el Señor nos bendiga y que tengáis buena semana.